Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, estoy muy contento de poderos traer a este hermano tan querido, a Mauricio Zaeta. Un abrazo, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias César por esta invitación para conversar esta noche. Un saludo a todos los que te siguen desde Medellín, en Colombia. Sí, Colombia es el segundo país que más ve este pequeñito canal, después de México. Y bueno, sé que hay muchos de los que nos están viendo ahora mismo que están deseando escucharte y que nos cuentes todas las cosas que sabes. Yo, hermano, os lo he dicho varias veces en vídeos. Me quedé muy impactado cuando di con este libro que ha escrito el hermano Mauricio de El Quinto Reino. Es una pasada de libro, hablaremos de él brevemente, aunque el tema que nos trae aquí, como habéis podido ver en el título y en la miniatura, es la cuestión de Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Y qué papel juega en la Iglesia y cómo en la Sagrada Escritura pues estaba ya previsto, predicho por nuestro Señor la llegada de este hombre a donde está ahora. Es un tema apasionante sobre el cual el hermano Mauricio nos va a ilustrar muchísimo. Y antes de nada, me gustaría, hermano, que nos contaras brevemente un poco cómo fue tu encuentro con el Señor, porque estuviste trabajando en HP como ingeniero informático y tuviste un encuentro muy fuerte con el Señor y lo dejaste todo, ¿no? Y te llevó incluso a colaborar con el profesor fallecido, descanse en paz, doctor don José Galat, en su programa de Un Café con Galat. Y también en la cadena de Iglesia Una y Fiel hiciste 16 programas que podemos ver en tu canal de YouTube, que gracias a Dios has vuelto a subir. De ya llega nuestra liberación, ¿no? Así que, hermano, cuéntanos cómo fue tu encuentro y cómo empezaste esta tarea tan increíblemente eh, sorprendente, y meritoria. Cuéntanos. Muchas gracias César. Pues hace un poco más de 3 años el Señor me sacó del mundo y me puso a trabajar para Él. En esa conversión fuerte, María jugó un papel fundamental. Una de las primeras cosas que hice, gracias a Dios, y que me impulsaron a trabajar solo por Cristo y por su Santa Iglesia fue la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y como tú dices, yo trabajaba en Hewlett Packard, en el área de telecomunicaciones. Ujú. Después de 9 años buenos en ventas, bastante buenos, tuve un 10.º año fatal en ventas, con lo cual ya sabía que estaba llegando mi final, por lo menos en ese departamento. Y un buen amigo, pues me propuso, en Hewlett Packard se puede hacer eso, un movimiento lateral, ¿no? Es decir, en esta área ya no tienes vida, pero puedes buscar opciones dentro. Y me ofrecieron un cargo de mucho mayor nivel y de mayor responsabilidad, un cargo regional, ganando bastante más dinero. Y tenía una noche, una sola noche para responder. Y Wow. cómo negarse a un trabajo mejor, regional y de mayor paga. Y esa noche sentía con tanta fuerza en mi corazón algo como lo siguiente: Mauricio, Mauricio, te ocupas de muchas cosas, pero solo una es importante. Al día siguiente llamé a mi amigo y le dije, te agradezco enormemente por esa oportunidad que me das, pero no lo voy a tomar. He tomado una decisión. Y la decisión era seguir y servir a Cristo por el resto de mi vida, pero a dedicación completa. También en relación a que Dios me estaba ayudando a ver desde el principio de esa conversión que ya no había tiempo para dedicarse al mundo y a las cosas terrenas y temporales. O sea, todavía no me había yo dedicado a conocer la Biblia, las profecías del fin, pero ya el Señor me estaba haciendo ver de alguna manera en mi corazón que estaban llegando esos tiempos finales profetizados que preceden a la parucía. Entonces por ahí comenzó, ¿no? Como un te necesito para trabajar a tiempo completo para mí, con una misión específica y en relación al final de los tiempos, que no tiene nada que ver con el fin del mundo, sino son el final de los tiempos del mal o de los tiempos en los cuales el demonio es el príncipe de este mundo. Entonces así más o menos comenzó todo y como digo, pues María tuvo un papel fundamental en esta conversión, yo le digo a ella mi rescatadora, el Señor es mi salvador, pero María es la que me sacó del mundo y me puso a trabajar para Jesús. Bendito sea Dios, hermano. Se me ocurre una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Cómo era tu vida de fe en ese momento? ¿Eras un católico devoto? ¿Eras un católico frívolo? ¿O eras simplemente un agnóstico ateo en la práctica? Toda mi vida he sido católico,
y en resumen puedo decir que tuve altibajos toda mi vida. Tuve momentos de mayor cercanía a Dios, de vivir en estado de gracia, y tuve también periodos de mi vida de alejamiento, de vivir en pecado mortal. En ese último momento, antes de mi conversión final, de mi entrega final, tenía al lado de Hewlett Packard, en Lima, yo vivía en Perú, tenía una iglesia, y al lado de mi casa tenía otra. Ujú. Iba a misa todos los días y comulgaba todos los días. Si terminaba de trabajar en HP, pues iba a una iglesia. Si hacía home office y terminaba en la casa, pues iba a otra. De manera que estuve un buen tiempo comulgando a diario. Eso me ayudó mucho. Si bien yo vivía para trabajar, porque era verdadero trabajólico o workaholic, eh, demasiado, o sea, era una cosa exagerada, verdaderamente vivía para trabajar, pero no se apagó la llama en mi fe por la comunión diaria. Eso es lo que me mantenía firme y lo que me ayudaba a vivir en estado de gracia. Ujú. Y a mí me impresiona, hermano. A mí me impresiona que hace 3 años, como dices, tuvieses esta experiencia que fue en el año 2016, ¿cierto? Es decir, Así que tú es. estuviste viviendo los 3 primeros años de Jorge Mario Bergoglio, digamos, ausente, por así decir, ¿no? O, bueno, ignorando lo que estaba pasando, ¿no? Y que nos vienes a contar hoy. Por completo, y de hecho pensaba que era un buen papa, que estaba haciendo bien las cosas, y tampoco tenía tiempo. Es decir, si alguna cosa hiciese o dijese mal o bien, como estaba dedicado a trabajar y al mundo, por ejemplo, las cosas típicas, los viernes salir con los amigos, el cine, el teatro, el ballet, pues no tenía mucho tiempo para ver lo que estaba pasando en la iglesia. Esa es la Ujú, verdad. ujú. A mí me pasó un poco lo mismo, hermanos. A veces lo he contado, ¿no? Yo también hice mi camino, ¿no? De darme cuenta de quién es esta persona. Y fue sobre todo a raíz de, en el año 2017, en un viaje a Garabandal, a raíz de constatar ese silencio clamoroso ante las dudas, ¿no? Para mí eso fue muy, muy definitorio, ¿no? Para decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque esto de que no responda a las dudas me escandaliza, sinceramente, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el que tú, bueno, a raíz de rechazar esta decisión, es decir, en qué momento de repente entiendes que Bergoglio no es solamente un mal papa, sino algo más? ¿En qué momento fue? ¿Qué pasó? Para responderte eso, debo primero fijar una premisa que es fundamental. Lo primero que yo hice fue un compromiso serio con la verdad, que es lo mismo que un compromiso serio por Cristo. Ujú, Yo, de todos los santos padres que aprendí mucho al principio, una cosa que me impresionó mucho de San Agustín es cómo le explicaba a su alumno, entonces, perdón, San Ambrosio, de San Ambrosio explicándole a su alumno San Agustín qué era la verdad. Y le explicaba la verdad no es un concepto filosófico, no es la razón humana intentando definir lo que es veraz y no es veraz. No, la verdad es una persona divina, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces yo con estas palabras de San Ambrosio entendí que un compromiso con la verdad es un compromiso con Cristo. Cuando son cosas que tienen que ver con fe, con la salvación de las almas o con nuestra Santa Iglesia, no podemos abordarlas de manera superficial o de manera irresponsable. Por ejemplo, hacer mía las opiniones de otros o porque veo una noticia en WhatsApp o en algún medio de comunicación, ya lo tomo como verdad. No se puede hacer eso. Quiero decir, si entiendes lo que es un compromiso con la verdad, tienes que ser meticuloso, detallado. Yo en esta vida que estoy llevando ahora de muchos viajes para dar charlas en distintos países, etcétera, repito mucho una frase que me gustaría decirla acá y es la siguiente: separarse de la verdad es separarse de Cristo y ujú, separarse de Cristo es perderlo todo. ujú, Hoy en día tenemos una mala costumbre de yo veo una noticia por WhatsApp y ya me la creo y no solo la creo, sino que la reenvío. Pongo un ejemplo, que Benedicto declaró que hay un solo papa y que ese papa es el Papa Francisco. Entonces ya, ay, ves que sí es Papa Francisco, que lo dice Benedicto y además la reenvío. Y no se ponen a pensar un poco si es cierto o no. Si uno tiene tiempo y es responsable, investiga, a ver, quién lo publicó? Ah, bueno, el Corriere de la Sera. ¿A quién pertenece? Al grupo de RSS Media. ¿A qué está afiliado? Pues tiene una afiliación confirmada con la logia masónica P2. Entonces, ¿le vamos a creer a un medio masón una entrevista en la cual no hay ni videos ni fotos?
en la cual supuestamente Benedicto declaró que Francisco es papa. Esa entrevista nunca existió. ¿Pero por qué lo digo? Como ejemplo, porque hoy en día los católicos, a veces por falta de tiempo o por falta de un compromiso serio con la verdad, lo que circula por ahí me lo creo y no solamente le hago un daño a mi alma tragándome una mentira, sino que al reenviármela estoy favoreciendo a la Sí. mentira, estoy alimentando a Satanás. Entonces, ¿por qué digo este preámbulo tan importante? Yo comencé a escuchar en agosto, septiembre de 2016, algunas cosas sobre Jorge Mario Bergoglio. ¿Qué fue lo primero que hice yo? Yo no reenvié nada de lo que me llegó, ni siquiera lo acepté como verdad, ni quise en mi corazón llevarlo hacia una posición. ¿Cuál fue mi reacción seria y formal? Vamos a comenzar a investigar. Como ahora tengo tiempo porque ya trabajo solamente para Dios, ya no tengo que trabajar 10 horas diarias para mi empleador, pues me compro las encíclicas papales, algo que mucha gente no hace. Me compré las que estaban hasta ese momento, ¿no? Amoris Laetitia, Laudato Si, el Lumen Fidei, después un Ujú. poco más tarde después salió también Evangelii Gaudium, a revisar, por ejemplo, si yo había escuchado, el Papa dijo tal cosa en Amoris Laetitia, pues lo busco, lo veo, si está en contexto o no, porque una acusación muy frecuente de los que defienden a Bergoglio es que la frase la sacaste de contexto. Para no Mm. caer en esa trampa, pues cuando veo la afirmación, la veo en su completo contexto. Entonces me puse a leer las encíclicas papales y a subrayar todo lo que yo veía que contradecía el Evangelio. Ujú. También me puse a ver las homilías que se publican semanalmente en Casa Santa Marta. Obviamente están en italiano, pero entonces me tocó aprender un poquito de italiano y comenzar a investigar. A veces salen traducidas también en otros medios del Vaticano. Y claro, a medida que yo avanzaba en mi investigación, tanto con las encíclicas papales, con las homilías o las declaraciones que él hacía en sus viajes, pues a medida que pasaba el tiempo me iba horrorizando, horrorizando porque me encontraba cosas que eran definitivamente un anti-evangelio, o sea, cosas que definitivamente chocaban contra la verdad, que contradecían a Cristo y a la verdad única, al magisterio de la iglesia. Pero ¿por qué hago este recuento con esta acotación importante? Pasaron aproximadamente, César, unos 4 meses de investigación a fondo hasta que Ujú. yo me metí a hacer la primera declaración en un chat grupal de mis amigos en Lima Ujú. sobre Francisco diciendo herejías, contradiciendo el Evangelio, ¿no? Y pisando el dogma y la tradición. ¿Por qué es importante esto? Porque hay mucha gente que fija de manera, pienso yo, apresurada, un criterio a favor o en contra, sin haber estudiado lo suficiente. No se debe hacer, sobre todo un tema tan importante, tan crucial como es saber si un papa es o no es papa, es o no es enemigo de Cristo. Es un tema que no lo podemos abordar de manera superficial. Totalmente, es una cuestión absolutamente importantísima, muy, muy seria, ¿no? Y evidentemente, ese compromiso del que hablas, que me ha encantado, ¿no? Con la verdad, que es con la persona de Cristo, es un compromiso que si lo ejercitamos, nos va a acarrear grandes beneficios en esta vida y en la eterna, pero que si lo despreciamos, también nos va a acarrear grandes perjuicios en esta vida y en la eterna. Aquí está en juego la verdad. Está en juego la verdad de Jesucristo. No solamente Él como persona, que es la verdad, sino también la de sus palabras, ¿no? Unas palabras que son eternas. Dice el apóstol San Pablo, Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y me estaba acordando de esa charla que dio, esa conferencia que dio el Papa Juan Pablo II en 1980, en la que habló de que próximamente se daría la batalla final entre las fuerzas del anticristo y de Cristo, entre la falsa iglesia y la iglesia, entre el evangelio y el antievangelio. Lo dijo en el año 80. Muy pronto va a pasar esto. Y yo creo que ese punto que tenemos en el Catecismo de Juan Pablo II de 675 y 677, donde se habla de la pasión, muerte y resurrección de la iglesia, de esta impostura final, ¿no?, del anticristo, fue una alerta que quiso hacer nuestro excelsísimo pastor Juan Pablo II para nosotros, ¿no? Para esta generación que estamos viviendo sobre la tierra. Increíble, ¿no? Todo lo que has dicho, hermano, lo reposo y creo que nuestros hermanos también, porque es verdad, ¿no? Es verdad que podemos ser víctimas o cómplices de esa desinformación, ¿no? Sobre esa noticia en concreto que dices del Corriere de la Sera, hice un vídeo en el que decía que
que yo no me creía esa noticia, ¿no? Precisamente por esas razones, ¿no? Porque el Corriere de las Heras es de filiación masónica, no había vídeo, etcétera, 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 ¿no? Y también, ojo, me gustaría ponerlo sobre la mesa. También puede ser al revés. También podemos recibir una noticia muy cruel contra Bergoglio, ¿no? O muy cruel contra Juan Pablo II y que sea también causada por esos poderes masónicos desinformadores, ¿no? Entonces, sea en un sentido, sea en otro, nosotros no tenemos que estar apegados a nada, solamente a Jesucristo. Y con humildad y con astucia, tratar de discernir, ¿no? Porque el que busca encuentra. Tratar de discernir dónde está la verdad y dónde está el engaño. En este proceso de descubrimiento, un libro que me ayudó mucho es este famoso libro azul del padre Gobi, ¿no? Aquí está. Porque este es Aquí está. luz pura, luz purísima. Y me encanta esa parte donde la Virgen explica los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis, cuando ella menciona la primera bestia negra de Apocalipsis 13, que es la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ella explica que las 7 cabezas son las 7 principales logias masónicas del mundo y que los 10 cuernos son sus poderosos medios de comunicación. Entonces, la masonería usa los medios de comunicación para engañar, para mentir, y la gente, como no conoce esta revelación, esta advertencia mariana, se cree lo que circula en las redes con mucha facilidad, sin filtrar, sin analizar todo a la luz de la palabra, de la Biblia y del magisterio, de la tradición. Por eso yo recomiendo tanto en mis viajes de dar charlas por aquí y por allá, el catecismo. Este es un libro maravilloso que hemos subvalorado los católicos. ¿Cuántas herejías que hoy se con el catecismo, ¿no? Entonces, así como esa que comenté, menciono otra que causó mucha reacción en Colombia cuando circulaba por las redes que a Benedicto XVI le había dado un ACV, un accidente cerebrovascular. Sí, Ay, la gente se puso tristísima, venga a hacer novenas, venga a hacer novenas. Yo le decía a la gente en el grupo, pero no se dan cuenta que eso es verdad, que eso es mentira. ¿Por qué lo creen todo lo que reciben y además lo reenvían alimentando la mentira? Otra decía que Vladimir Putin ha prohibido toda forma de religión en Rusia. Ay, qué estrés, ya viene la Tercera Guerra Mundial. Ay, la gente arrancándose los pelos. Pero no se dan cuenta que Putin es un ortodoxo fiel, firme, va todos los domingos con su familia al servicio. Yo no lo estoy defendiendo, yo no estoy diciendo por eso que sea una buena persona. Lo que estoy diciendo es, no es verdad la noticia de que él prohibió toda forma de religión claro, en Rusia. O sea, claro. tenemos poco compromiso con la verdad, aceptamos mucho lo que llega y la verdad es que tenemos que estar apegados a la verdad en lo pequeño y en lo grande, en lo mucho y en lo poco. Por eso yo siempre recomiendo en los temas cruciales responsabilidad, ir al detalle, ir al grano. Y si no tengo tiempo, César, por ejemplo, de analizar una noticia, su fuente, quién la dijo, si hay pruebas o no, entonces mejor ni me la creo ni la reenvío. Eso es lo que hay Ujú. que hacer responsablemente. Hasta que no pueda validarla. No Eso es la alimento prudencia. esa mentira. Eso es la prudencia. Callar cuando hay que callar, ¿no? Callar siempre por sistema, siempre lo digo, es cobardía. La valentía, hablar cuando hay que hablar. Hablar siempre, temeridad, ¿no? Es decir, siempre nos tenemos que mover entre saber discernir cuándo callar y cuándo hablar, ¿no? Pero callar siempre o hablar siempre, mal asunto. Quiero que sepáis, hermanos, antes de que entremos en harina y de que Mauricio nos enseñe tantas cosas que nos va a enseñar, bueno, tantas citas bíblicas para justificar todo lo que decimos él y yo, ¿no? Este libro perdonad, este libro del movimiento sacerdotal mariano, del padre Gobi, milagrosamente fue aprobado por la autoridad eclesiástica. Milagrosamente, porque habla clarísimo de la masonería, ¿no? Estoy seguro de que los masones eclesiásticos estaban tirándose de los pelos, ¿no? Cada vez que veían este libro decían, madre mía, esto hay que quemarlo, esto hay que destruirlo, esto hay que desprestigiarlo, pero no. Tiene un buen imprimatur, que os voy a enseñar, del arzobispo emérito de Pescara del 8 de diciembre del 2007, en concreto esta edición, ¿vale? Que es la edición 23 española. A ver si lo podéis ver. ¿eh? Ahí está, el imprimatur, ¿vale? De este libro. Es decir, este libro es una auténtica joya, hermanos. Y es que es así, ¿no? La Santísima Virgen nos cuenta qué está pasando y qué va a pasar, ¿no? Como buena madre nos explica el Apocalipsis y el libro del Apocalipsis. Entonces, bueno, querido hermano, ahora que llevamos ya casi 20 minutos de vídeo, con esta introducción un poco de tu persona y estas consideraciones a la hora de creer o descreer las fake news y las verdaderas noticias,
Ahora sí que es el momento de que nos cuentes quién es Jorge Mario Bergoglio a la luz de la Sagrada Escritura, que es lo que tú más has estudiado. De hecho, en su libro, hermanos, es que es una cosa increíble. Yo quedaba asombrado porque está lleno de citas bíblicas. Es una cosa, y de catecismo, y de magisterio, y de padres de la Iglesia. ¿Eh? No, esto no se trata de ser como los protestantes, ¿no? Que tienen como única fuente de revelación la Biblia y la interpretan erróneamente de forma privada, como prohíbe San Pedro en su carta. No, aquí el hermano Mauricio eh, interpola todo, ¿no? Interconecta todo y de verdad que es un libro excepcional. Entonces, hermano, ¿quién es? ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio y por qué no le podemos comparar con otros papas que ha habido regulares en la historia, como Honorio I, que fue declarado hereje después de muerto, o el antipapa santo, San Hipólito, ¿no? Que fue antipapa, ¿no? Porque "No, es que ha habido 38 antipapas, este es uno más, ¿no? O ha habido malos papas y este, bueno, comete sus errores. ¿Cuál es la diferencia entre Jorge Mario Bergoglio y los anteriores, hermano? Cuéntanos. Bueno, respondiendo a esa pregunta y continuando con la anterior de cómo yo fui descubriendo este personaje, como tenía tiempo para investigar y me lo tomaba con mucha seriedad, me comencé a dar cuenta de una cantidad de cosas. Una más al principio, en el mismo año 2016, otra me fui dando cuenta en el 2017 y sucesivamente. Voy a mencionar las más importantes. Una, él se llama a sí mismo varias veces obispo de Roma. Claro que lo es, ¿no? Pero enfatizando ese rol como de jefe del Vaticano, no el otro, que es el de vicario de Cristo. Aparte de eso, pues ya sabemos que no usa las zapatillas rojas, el crucifijo que tiene en su pecho no tiene a Cristo, ¿no? Tiene un personaje que extrañamente agarra la oveja con las manos cruzadas. Esto lo he podido discutir con personas que son del campo y que saben de temas del agro, del agropecuario, y que un pastor nunca agarra las ovejas con las manos cruzadas, sino que la carga así. Me lo explicó gente que sabe del tema, nunca, nunca con los brazos cruzados. El báculo, que ella ha tenido varios, pero hay varios báculos que él tiene, unos que parecen de ritos de brujería y otros parecen un tótem. Entonces son como señales, ¿no? Que va a ir dando al mundo, Sí. que no duerme en las habitaciones papales, sino que escoge otro lugar, ¿no? Siempre como, con una connotación aparentemente de humildad, como que yo quiero algo más humilde que donde van los papas, pero nos está diciendo de muchas maneras que no es vicario de Cristo. Pero voy a decir una un poquito más relevante, no sé cuántas personas se han dado cuenta de esto, tal vez sí, pero igual lo destaco acá, es cuando uno lee las cartas, los libros, las encíclicas de todos los papas anteriores, siempre ven, como aquí por ejemplo Benedicto, en esta que es de Eucaritas Et, firma con la Pepe. PP, ¿no? Mm, Pastor Pastorum, ¿no? ujú. Entonces, cuando yo comienzo a revisar las encíclicas de Francisco, me doy cuenta que él siempre firma en todas ellas, por ejemplo, aquí tengo una que se llama Lumen Fidei, la luz de la fe, y él siempre firma Franciscus, ¿no? Solamente Sí. Franciscus. En su libro, pero entonces, ¿por qué Franciscus? ¿Por qué no pone el PP? Eso es una señal poderosa, ¿no? ¿Qué otras cosas sí puedo comentar? Bueno, que no se arrodilla ante la Eucaristía, ¿no? En la Santa Misa cuando consagra no se arrodilla. Entonces los defensores dicen que tiene por la edad, que tiene problemas en las rodillas. No, porque hay muchos episodios donde se arrodilla ante figuras, ante imágenes, ante personas. Es específicamente ante la Eucaristía que no se arrodilla. Pero Ujú. todos estos siguen siendo factores, digamos que externos. Me interesa sobre todo unos de mucho más fundamento, más en la esencia de lo que es un vicario de Cristo. Ujú. Voy a comentar algunos, por ejemplo. En la primera Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en 2013, cuando él viene pasando por el Papamóvil, y esto salió en los medios de comunicación, salió filmado en todo Brasil, los jóvenes lo están aclamando, pasa el Papamóvil entre los jóvenes y le gritan, lo están ovacionando, y él hace 5 veces así. Ajá. Entonces, mucha gente tal vez no percibió algo importante ahí, yo sí lo veo relevante, porque pues que lo estén ovacionando, alabando, pues tal vez la emoción de que está pasando el Papa, etcétera, pero que él pida más ovación y lo diga, lo haga 5 veces el gesto, sí es relevante, César, porque a mí me vienen entonces las Sagradas Escrituras cuando Jesús dice, pues hay cuando todos hablen bien de vosotros, porque así trataban vuestros padres a los falsos profetas y tantas otras citas donde se ve que esa no es una actitud de un verdadero vicario de Cristo. Pero te comento otras, por ejemplo, lo antievangelio que comentabas ahora hace un rato, ¿no? Cuando yo leyendo Amor y Leticia veo, pues nadie puede ser condenado para siempre, esa no puede ser la lógica del evangelio.
pues eso es antievangelio, ¿no? Sí. Digamos, eso lo que nos dice es que ese tiempo que anunció Juan Pablo II en el 80, que estaba por venir, que estaba a punto de arrancar, pues ya está explotado en nuestras caras con Jorge Mario Bergoglio. En un libro de él que se llama El Papa Francisco, Conversaciones con Jorge Bergoglio, de Sergio Rubín, me encuentro esta cosa. Suelo decir que la única gloria que tenemos, como subraya San Pablo, es ser pecadores. Y después Ujú. agrega, por eso para mí el pecado no es una mancha que tengo que limpiar. Qué barbaridad, eso es antievangelio. Además, Pablo no se gloria de sus pecados, se gloria de sus De su debilidades. debilidad. Y gloriarse de su debilidad es humillarse ante Dios, pero gloriarse de tus pecados es invitar a pecar a Dios, ¿no? Una frase similar la dijo en una homilía en Casa Santa Marta el 18 de septiembre de 2014, dice, el lugar privilegiado del encuentro con Jesucristo son los propios pecados, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? En otro discurso en el Hospital Pediátrico Bambino, el 15 de diciembre de 2016 en Roma, dice, ¿es injusto Dios? Sí, sí fue injusto con su hijo, lo mandó a la cruz. Entonces, otra vez, en un diálogo con Eugenio Scalfari dijo, el proselitismo es una solemne tontería, no tiene sentido. Eso contradice el mandato de hacer discípulos y de bautizar y que el que no crea será condenado. El mandato de Cristo antes de la ascensión. Entonces, era evidente que él estaba enseñando un antievangelio, ¿no? Esa fue como la segunda impacto, ¿no? El tercero es algo que también es muy relevante, César, que se llama enseñar en contra del camino regio de la cruz. Eso lo vi como una advertencia de la devoción de la preciosísima sangre, ¿no? Que es la devoción básica de nuestra misión. Esa advertencia, la de Jesús, sobre los falsos profetas, ellos predicarán en contra del camino regio de la cruz. ¿Qué significa eso? Pongo un ejemplo. En Amores Leticia dice, los divorciados en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas, sin dejar lugar a un adecuado discernimiento pastoral y personal. Existe el caso de una segunda unión consolidada en el tiempo, con nuevos hijos, comprobada fidelidad y entrega generosa. Comienza a meter excepciones que van contra el sexto mandamiento y que hablan de que no tenemos que ser tan rígidos, sino más bien abiertos a la posibilidad de que si las segundas nuevas nupcias en adulterio, pero que tienen mucho tiempo consolidadas, comprobada fidelidad, se aman mucho, pues ¿por qué no pueden acceder a la comunión? Eso es predicar en contra del camino regio de la cruz. ¿Qué es predicar el camino regio de la cruz? Pues lo que hizo San Juan Bautista. No, señor Herodes, usted podrá ser rey, pero no puede unirse a la mujer de su hermano. Y Exactamente. por eso le cortaron la cabeza. El otro ejemplo, pues, similar, el de Santo Tomás Moro. Eh, Él hubiera podido decir también, como dice Amor Leticia, bueno, señor Enrique VIII, si usted ama mucho a su nueva esposa y tiene una ya consolidada unión con el tiempo y se ve que hay mucho amor, pues tiene la opción. No, Santo Tomás Moro predicó el camino regio de la cruz y dijo, no se puede unir a Ana Bolena, no puede tener un divorcio con Catalina Aragón y también le cortaron la cabeza. Entonces, eso es predicar el camino regio de la cruz. Lo que hace este señor es lo contrario, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgarte? Está bien, pero ¿por qué nunca agrega la frase que dice, ve y no peques más? Ujú. Porque él predica en contra del camino regio de la cruz. Entonces son cosas que te voy contando para que veas cómo a medida que pasaba el tiempo, mientras yo más investigaba y más indagaba, iba quedando más firme la convicción de que definitivamente no era un vicario de Cristo. Sí el jefe del Vaticano, pero no el vicario de Cristo. La jugada magistral que hizo Benedicto XVI fue separar dos roles que creíamos indivisibles, renuncia como obispo de Roma, es decir, como jefe del Vaticano, pero mantiene su munus, mantiene su rol de vicario de Cristo. Ujú. Entonces, a medida que tú avanzas en estas investigaciones, te das cuenta que vicario de Cristo no es jefe del Vaticano, pues sí, lamentablemente, pero no es vicario de Cristo, Ujú. definitivamente. Bendito sea Dios por todas las citas. Muchas gracias, hermano, por el trabajo que has hecho.
Me venían a la mente las palabras que dijo Monseñor Ganswin al poquito de la presunta renuncia de Benedicto, cuando hablaba de un pontificado de excepción, cuando se refería a Benedicto XVI, al pontificado de Benedicto XVI. Decía en una entrevista larga, por la cual no recibió pocas críticas, que Benedicto había iniciado un nuevo modo de pontificado, que había iniciado un pontificado de excepción, y lo compara él a los estados de excepción, ¿no? Un estado de excepción es aquel estado que ha sufrido un golpe de estado y la autoridad legítima es apartada por la fuerza, ¿no? De manera que Benedicto, de igual modo que un presidente de un país legítimo, sufre un estado de excepción, ¿no? Y se tiene que retirar, aunque legítimamente siga siendo el gobernante, del mismo modo hizo Benedicto XVI, ¿no? Con ese fallo en latín, ese fallo intencionado en la redacción y con esa división, como bien dices, ¿no? En la que no menciona para nada el munus petrinus, a lo cual expresamente tiene que renunciar, ¿no? De hecho, incluso dice, que esto casi nadie lo sabe, que renuncia a lo que le fue conferido por medio de los cardenales, que eso es exactamente el obispado de Roma. Pero el ser papa no es conferido por medio de los cardenales, es conferido por medio de Dios directamente, porque no hay nadie por encima del papa salvo Dios en esta tierra. Entonces, él lo dice, que renunciaba a lo que los cardenales le habían conferido, ¿no? Y además tenemos también ese dato revelador de esa quinta votación en la elección de Jorge Mario Bergoglio, el 13 de marzo, cuando el derecho canónico solo permite 4 votaciones, ¿no? De hecho, estaba ya preparándose Escola durante 2 horas, incluso es que es increíble, la Conferencia Episcopal Italiana felicitó a Escola por la nueva elección como papa, y repentinamente surgió una papeleta de la nada que invalidaba esa cuarta elección del día y votaron una quinta vez y salió Jorge Mario Bergoglio. Muy interesante, hermano, todas estas declaraciones. Yo también viví un camino similar, ¿no? A la hora de ver tantas declaraciones y el Detzinger Bergoglio, así como la Correctio Filialis y ya, como te decía, al final con las Dubia, ¿no? ¿Y quieres contarnos algo más antes de entrar en los Sí, fundamentos bíblicos? sí, a ese respecto que acabas de decir de pontificado de excepción, hay dos puntos fundamentales que me gustaría resaltar. Ujú. No sé si mucha gente se dio cuenta de que al comienzo de Amores Leticia, en el punto 3, dice así: quiero reafirmar que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales. O sea, él deja claro, ¿verdad?, que no tiene la intención de hacer una enseñanza magisterial. En Amores Leticia se toman temas fundamentales con respecto a la familia y a la comunión de los divorciados, o sea, al adulterio, ¿no? Al sexto mandamiento. El tema es tan fundamental como para que, si se hubiese de hacer un cambio, si tuviese que hacerse, tendría que hacer haciendo uso del dogma de la infidelidad papal, es decir, haciendo una declaración ex cátedra, con lo cual se asegura la asistencia. Un verdadero papa se asegura la asistencia del Espíritu Santo. Eso es hacer uso de su Mm. enseñanza magisterial. Pero en el mismo inicio, en la introducción de Amor y Leticia, dice que no todas las discusiones dogmáticas, pastorales, morales, necesitan pasar por eso. Él está declarando de alguna manera que no piensa hacer uso de esa asistencia del Mm. Espíritu Santo. Eso es ya muy extraño, porque si hay un tema tan fundamental como la familia, el adulterio, sexto mandamiento, ¿cómo es posible que si hubiera alguna duda importante, no la vas a resolver con la asistencia del Espíritu Santo? Porque no Claro. estás cambiando cualquier cosa. Además, si te fijas, los cambios más importantes en Amor y Leticia con respecto al sexto mandamiento están en una nota al pie de página. Entonces, mira la astucia tan bárbara, astucia satánica. Mm. Un tema tan fundamental como cambiar de rumbo con respecto al sexto mandamiento y la comunión de los divorciados vueltos a casar, que requeriría magisterio, requeriría infalible papal, requeriría la asistencia del Espíritu Santo, no solo niega esa asistencia, eso ya pareció muy raro, eso ya nos tiene que levantar una alerta, sino que además esos enormes cambios, 2000 años de tradición bimilenaria y sólida, consistente con respecto al tema del matrimonio y el adulterio, lo cambio con unas pequeñas notas al pie de página. Eso es un engaño terrible. Sí. Pero lo que quiero destacar, sobre todo haciendo uso de lo que tú comentaste de pontificado de excepción, es que excepción más grande que cambiar el rumbo en algo fundamental
diciendo de entrada en Amor Leticia, en el punto número 3, que no piensa hacer uso de una enseñanza magistral, de una enseñanza asistida por el Espíritu Santo. Eso ya indica que no es vicario de Cristo. Sí. El otro punto, en relación al mismo tema de excepción, tú ya lo mencionabas brevemente un poco, relacionado con la dubia. La pregunta es relacionada con el Amor Leticia y el tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar. Es una pregunta que tienen su derecho de hacer estos cardenales. Y el Papa, como Papa, está obligado a responder. ¿Por qué digo obligado? Si te fijas en el Evangelio, ¿cuál es el mandato petrino? El mandato, la orden. No es cuando le dice, tú eres piedra sobre esta piedra, pero hay una más, Esa está bien, pero hay una más. Dice, está en Marcos 10, a ver. No, perdón, en Lucas 22:32. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, un mandato petrino es confirma a tus hermanos en la fe. Tienes razón, apacienta a mis ovejas también lo es, pero ¿qué significa confirmar a los hermanos en la fe? Es disipar las dudas, es traer luz a las discusiones en temas morales y doctrinales. Porque si fuera un verdadero papa, un verdadero vicario de Cristo, se tendría que negar a dar una respuesta a un tema tan importante. Eso es un grito al mundo de que no es un vicario de Cristo. Un vicario de Cristo no puede negarse a responder una duda, porque hay un caso, tú lo conoces, muy importante, en los Hechos de los Apóstoles, hay una discusión sobre si había que aplicar todo el peso de la ley judía a los nuevos cristianos, el tema de la circuncisión, si debe ser impuesta o no. El Papa, primer Papa Pedro, pues tenía una confusión al respecto y lo exhorta amorosamente Pablo y le hace ver. Pedro razona según las explicaciones que le dio Pablo y finalmente pues llega a un veredicto que seguramente es inspirado por el Espíritu Santo y hace, digamos que es de las primeras veces que se ve en la Biblia que hace uso del dogma de la infalibilidad papal, pero él da una respuesta. Lo que está ocurriendo con las dubias es como si hubiera llegado Pablo, ¿verdad?, a hacerle una consulta a Pedro de algo fundamental y Pedro se hubiera negado a contestar, con lo cual no hubiera sido vicario de Cristo. Entonces, el negarse a responder las dubias es una señal enorme, enorme, de que no es vicario de Cristo y de que además es un usurpador, y por eso es que no contesta, porque ni le corresponde ni puede hacerlo, ¿no? Digo no puede hacerlo porque están también hechas las preguntas que si respondía que sí, pues se declarara hereje, y si respondía que no, tenía que decir, disculpen, tengo que retirar a Amor Leticia, me equivoqué, perdonen hermanos. Entonces, la verdad es que no le dejaron mucha campo de acción, pero lo que estoy resaltando específicamente es la negativa a dar una respuesta. Un verdadero vicario no puede porque incumple el mandato bíblico de confirma a tus hermanos en la fe. Y no solo un papa está obligado a responder a las dudas que le presentan sus subordinados dentro de la jerarquía de la Iglesia. También cualquier superior de cualquier orden religiosa, cualquier obispo, ¿no?, que pueda tener sobre la mesa dudas de su clero, de su presbiterado, perdón. Y de hecho Santo Tomás de Aquino dice, si a un superior se le preguntan con las dubias, con el método este católico de las dubias, es decir, enarbolar unas preguntas muy complejas, de modo que solo se pueda responder sí o no, para dar claridad, como tú dices, ¿no?, para confirmar en la fe. Si un superior es preguntado y no contesta, no sea más tenido por superior. Es que eso lo dice Santo Tomás de Aquino, no sea más, porque él mismo con ese silencio está confirmando que es una herejía, aquello de lo cual se le acusa, ¿no? Bendito sea Dios, hermano, por tanta información que nos das. Y bueno, estoy deseando, creo que nuestros hermanos también, que nos hagas esas referencias bíblicas a la persona de Jorge Mario Bergoglio, porque muchas veces he aludido en el canal a la profecía de las Salets, por ejemplo, donde claramente la Virgen dice, aparición aprobada, por cierto, perdón, aparición aprobada, la Virgen dice, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? ¿Es el anticristo? ¿Es el falso profeta? Yo ya sabes que pienso que es el falso profeta, aunque puede que se profetice a sí mismo. Es una cuestión de la soberbia satánica, ¿no? Eh, ¿Quién es, hermano? A la luz de la Escritura. ¿Dónde está en la Escritura la advertencia de Dios para sus hijos sobre este tiempo que estamos viviendo? Definitivamente para mí él es el falso profeta y yo lo he podido comprobar
con el tercer secreto de Fátima y con las Sagradas Escrituras. El tercer secreto de Fátima, que lo acabas de mencionar en la Salet, aunque ahí no se llama secreto de Fátima, sino profecía de la Salet, pero también está aquí en el libro que hemos conversado, en el libro azul del Padre Gobi, Sí, donde dice en el mensaje del 13 de junio del 89 en Dongo cómo sí. esta infiltración masónica dentro de la iglesia ya ha sido predicha por mí en Fátima cuando os Ahí está. anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la iglesia. O sea, el tercer secreto de Fátima, me refiero no a la visión de Lucía, publicada en el año 2000 por el Vaticano, me Ujú. refiero a las palabras proféticas de la Virgen. Si bien nunca fue publicado, pues María lo revela en el libro azul del Padre Gobi. Entonces, básicamente el centro, porque el tercer secreto tiene dos partes, eso está en Ujú. otro mensaje del mismo libro, pero el centro está en que Satanás sí llegaría al vértice de la iglesia. Ahora, ¿cómo se confirma que es él? Que la bestia de dos Claro. cuernos de Apocalipsis 13, como lo explica la Virgen, ¿no? Que es la bestia de dos cuernos de la masonería eclesiástica que logra su objetivo de poner a un papa masón, ¿no? De llegar al vértice. Ahora, ¿cómo se confirma que es él? Una de las principales profecías de la Biblia asociada a lo que ocurrió en 2013 en Vaticano es Juan 10:1, que dice así: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. ¿Qué significa entrar por la puerta en el redil de las ovejas? Es una elección canónica. ¿Qué significa escalar por otro lado? Es una elección no canónica. Entonces lo que nos estaba advirtiendo Jesús en Juan 10:1 es que un día iba a venir uno que no entrara por el redil de las ovejas, sino que escalara por otro lado. Una elección no canónica. Ahora, si Ujú. solo fuera este argumento, podríamos pensar, bueno, es que hay otros que han entrado por elección Claro. no canónica. Entonces, continuemos con las citas bíblicas para llegar a algo un poquito más concreto. Yo comencé a investigar con detalle la elección no canónica. Hice un programa, en mi canal está publicado bajo el nombre Satanás toma el vértice de la iglesia, donde coloqué todos eh, eh, los numerales del Código de Hecho Canónico y de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis que Ujú. se incumplieron en esa elección. Exactamente. El Código de Derecho Canónico es el 332 y de la Universi Dominici Gregis el 63, el 69, el 81 y el 82. O sea que se incumplieron cinco, Ujú. con lo cual se demuestra que es no canónica su elección. Ahora, ¿cómo sabemos lo que ocurrió en el cónclave? Porque para demostrarlo, con el Código de Derecho Canónico y la Constitución Apostólica que rige los cónclaves, alguien tiene que contar lo que ocurrió. Y resulta que un cardenal no puede narrar lo que contó. Pues resulta que, como denuncia sin quererlo, dos amigos de Bergoglio lo contaron. Uno es Austin Iverix en su Ujú. libro The Great Reformer, El Gran Reformador, y otro es una amiga de Bergoglio que se llama Elisabetta Piqué en una autobiografía aceptada por Bergoglio que se llama Francisco, Vida y Revolución. Estos libros, además, un tercero, lo que pasa es que el tercero sí es de un amigo Ujú. de Godfrey Daniels, donde menciona lo de la mafia Sangalo y todo esto. Pero voy a referir primero a los otros dos, al de Austin Everett y al de Elisabetta Piqué, porque como Bergoglio les contó lo que ocurrió en el cónclave y se sabe lo de la papeleta de más, lo de que hubo que hacer una quinta votación al mismo día, de que lo que tú decías antes, que Angelo Escola lo mandan a regresar, él ya tenía un nombre, Juan 24, pero lo mandan a regresar por el hecho de que había una papeleta de más. No se están dando cuenta ellos, César, que al contar como amistosamente lo que ocurrió, están denunciando a Bergoglio, Ujú. porque ahí se confirma que las cosas que ahí ocurrieron son anticanónicas. Al contar que fue anulada por haber una papeleta de más, es inconstitucional porque la Constitución dice que no se debe anular, sino cómo se maneja la papeleta de más, pero no anulándola. Ujú. Al contar que fue en una quinta votación del día, se demuestra también que es anticanónica porque la Constitución solamente permite 2 en la mañana, 2 en la tarde. Es decir, en resumen, ya me entendiste, sus mismos amigos, al contar lo que ocurrió, están denunciándolo sin mala intención y sin saberlo. Entonces Ujú. queda conformada, y no le voy a dar más punto a ese tema porque sé que lo has discutido en otros programas, de que evidentemente fue no canónica. Ahora, otras citas bíblicas que hablan de Jorge Mario Bergoglio y lo que está haciendo en la iglesia. Una de mis preferidas es Zacarías 11, del 15 al 17, que dice: Yahvé me dijo entonces, toma todavía un pastor necio
Pues he aquí que yo voy a suscitar en esta tierra un pastor que no hará caso de la oveja perdida, ni buscará a la extraviada, ni curará a la herida, ni se ocupará de la sana, sino que comerá la carne de la cebada y hasta las uñas le arrancará. Ay del pastor inútil que abandona a sus ovejas, espada sobre su brazo derecho y sobre su ojo derecho, que su brazo se seque del todo y del todo se oscurezca su ojo. Aquí quiero destacar una cosa con respecto a este pastor necio. Primero enumera 4 aspectos que indican que no está haciendo su trabajo. No busca la herida, no la cura, no. Pero después agrega 2 matices importantes. Uno es que se come la cebada y hasta las uñas le arranca. Hay señal de maldad, porque un lobo pues se come la oveja porque tiene hambre, pero solamente la mata y se la come. Pero cuando dice hasta las uñas le arrancará, es señal de que hay maldad, o sea, de que lo hace con una intención también de hacer daño. Y ahí me hace recordar un poco esta profecía de Santa Hildegarda, por allá en el siglo IX, X, donde hablaba del falso profeta y lo que iba a sufrir más que Que habla Pilato. Y del, que del- del juicio al falso profeta, del juicio al judío, al cristiano. 5 juicios, ¿no? Así, al indiferente, a Dios. Es increíble eso. Sí, perdona. no, y que dice que el juicio del falso profeta será más fuerte y su posición en el infierno será más baja, con mayor sufrimiento, porque dice que es más malvado que Judas y más injusto que Pilatos. O sea, porque lo que está haciendo es con conocimiento, con conciencia, con entrega plena a Satanás. No es un malvado más, como uno puede decir, bueno, es que Cristo siempre ha tenido enemigos, Mm, Lutero, sí. Arrio, Carlos Marx, no sé, Voltaire. No, no es un enemigo más, es una persona consagrada a Satanás, una persona entregada al plan del demonio para llevar millones de personas al infierno. Entonces, esta característica de le hará daño a la oveja, le arrancar las uñas, me hizo recordar cuando tú contabas en algún video lo que está ocurriendo con la iglesia en China, la traición y cómo el cardenal Zen, tratando de pedir ayuda al Vaticano, lo que encontró fue la dura realidad de que era el mismo Vaticano el que había entregado la iglesia católica al gobierno china. Pues yo recordaba estas palabras de Zacarías porque hay maldad, ¿entiendes? No es solamente comerse a la oveja, sino hacerle daño. Ujú. Me dan escalofríos, hermano, literalmente. ¿Eh? Me han dado varios escalofríos, porque solamente el hecho de pensar de que un ser humano se pueda consagrar a Satanás, sabemos que muchos lo hacen por testimonios de ex sacerdotes satánicos que por la gracia de Dios se han convertido, ¿no? Y cuentan. Pero de verdad que es algo que me estremece, ¿no? Porque Satanás es un engañador, ¿no? No sé por qué lo habrán hecho, no sé de qué manera los habrá embaucado, pero es cierto que no van a tener ninguna paz eternamente, ¿no? Como sigan así. No van a tener ningún gozo ni sosiego, van a tener mucho tormento, ¿no? Todas las personas que renieguen de Dios hasta el momento de la muerte. Es tremendo, hermano, es tremendo. Luego también Y creo que... Dime, dime. parte de esa maldad se ve también cuando él va a emitir una herejía horrorosa. Él cambia la velocidad del discurso, el tono de la voz y se afirma. Voy a poner solo un par de ejemplos. Cuando en Colombia, aquí en Villavicencio hizo su discurso y viene con un tono más o menos suave y de pronto se afinca y dice, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana y hace un gesto como el que en las películas cuando viene y le entierra una espada al otro, pero no solamente lo está matando, sino que mueve la espada para que el sufrimiento aumente. Otro ejemplo en Nairobi, cuando la Jornada de la Juventud está en un estadio, está hablando en español, hay traducción simultánea en inglés, y saca el Cruz y dice, y esto es la historia del fracaso de Dios. ¿Esto qué es? Qué Un Via asco, de verdad. Crucis, pequeño Via Crucis. Y el traductor simultáneo, pues dice lo que él va escuchando. This is the history of God's failure. Pero me refiero al modo. No solamente emite una horrorosa blasfemia, una herejía terrible, sino que se ensaña. Ese modo nos está dando a entender que está premeditado lo que está diciendo y que lo hace con maldad. Y me hace recordar a Zacarías, ¿no? Ahora, quiero compartirte un par de citas más, pero del profeta Daniel. Ujú. Una de Daniel 7:8 que dice, tenía este cuerno ojos como los de un hombre
y una boca que decía grandes cosas, pero grandes cosas tipo blasfemia, tipo herejía. O sea, estamos hablando de emitirlas, pero como quien anuncia, como quien reta a Dios, como quien con maldad destruye la verdad, ¿no? Y arrastra a millones hacia el infierno. Pero hay una mucho más relevante y por eso la dejé tal vez de último, porque me parece que es la más significativa y es la siguiente. Es Daniel 8, del 9 al 12, y dice así: de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho en la dirección del sur, del oriente y de la tierra de esplendor. Creció hasta el ejército del cielo, precipitó en sierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó con sus pies. Antes de continuar, voy explicándola brevemente. Ujú. Está hablando de Satanás, que primero crece hasta el ejército del cielo. De hecho, él hizo su rebelión, con la cual sabemos se llevó a un tercio de los ángeles, ¿no? Que son los demonios, los ángeles caídos. Pero él no solamente llega hasta el jefe del ejército del cielo. Después sigue a continuación. Llegó incluso hasta el jefe del ejército. Ya no está hablando del cielo, sino de la tierra. El jefe del ejército en la tierra es el Papa. Abolió el sacrificio perpetuo y sacudió el cimiento de su santuario y al ejército, seguramente los ejércitos en la tierra, los sacerdotes, y sacudió el cimiento, es decir, el Vaticano. En el lugar de sacrificio puso la iniquidad, tiró por tierra la verdad, así obró y le acompañó el éxito. Lo que él está haciendo es tirar por tierra la verdad. Esta página web también hecha tan responsable y seria, que se llama denzingerbergoglio.com, tiene más de, si no recuerdo mal, 180 herejías y blasfemias de Francisco, pero seria y responsablemente contrastadas contra Biblia, tradición y magisterio. Yo mencioné aquí algunas, ustedes conocen otras, en Denzinger Bergoglio hay muchas más, pero eso es lo que está en Daniel 8, dice: tiró por tierra la verdad, así obró y le acompañó el éxito. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Daniel 8? Lo resumo brevemente. Está hablando de Satanás, que primero llega hasta el jefe del ejército del cielo, y lo dice del cielo, y arroja, se lleva a una parte de ese ejército, los demonios. Pero después dice que llega hasta el jefe del ejército en la tierra. Recordemos que Dios tiene dos ejércitos: el ejército angélico y el ejército terrestre. El ejército terrestre tiene como jefe al Papa. Entonces está hablando de que llega al ejército, por eso lo asocio al tercer secreto de Fátima y a la Salet, ¿no? Ujú. Se convirtió en la cela anticristo, ¿no? Roma perder la fe y se convirtió en la cela anticristo. Llega hasta el jefe del ejército y mira lo que hace: la abolición del sacrificio perpetuo, sacude el cimiento del santuario, o sea, el cimiento del Vaticano, y al ejército, sacude a los sacerdotes, y en el lugar del sacrificio pone la iniquidad, o sea, y finalmente tira por tierra la verdad y le acompaña el éxito. Es como si Daniel 8, del 9 al 12, fuera un resumen de lo que va de Ujú. pontificado de Francisco. ¿Me Sí, explico? sí, O sí, sea, sí, es sí, como sí. decir la noticia básica. En lugar de los católicos leer tanta noticia que circula por ahí, hay que leerla porque hay mucha verdad y tú nos ayudas mucho en entenderla, en llevarla al día, en creer lo que debe ser y evitar lo que no es verdad. Pero una noticia muy buena que siempre es vigente es la Biblia. Y la Biblia, en este versículo que acabo de leer, resume el pontificado completo de Francisco y cómo hizo Satanás para llegar no solo hasta el jefe del ejército del cielo, sino hasta el jefe del ejército terrestre. Increíble, hermano. Increíble. Creo que muchos de los que nos están escuchando están reafirmándose en todo lo que ya sabían, ¿no? Y quizá, espero, que otros que estaban confundidos y engañados con la figura de Bergoglio estén abriendo los ojos, sin tener miedo a la verdad. Porque ver esto es muy doloroso, conocer esto es muy doloroso, pero a mí me llena de alegría saber que pese a lo grave de la situación, el Señor solucionará todo. Y cuando hablaba el profeta Daniel en ese capítulo 9 o 8, perdón, de hecho por tierra, a la verdad, me he acordado de la madre tierra, ¿no? Es decir, es una tontería, pero bueno, echó por tierra, ¿no? Es decir, tomó la verdad y la echó por tierra, la cambió por tierra, ¿no? Habría que ver cómo se dijo eso en hebreo, ¿no? Si estaba escrito en hebreo el libro del profeta Daniel, que creo que sí. Porque arameo
El griego es solo para el Nuevo Testamento y el arameo, hay algún libro del Antiguo Testamento en arameo, la mayoría en hebreo. Bueno, hecho por tierra, ¿no? O sea, y es que no vimos la escultura de la Pachamama, como dijo Bergoglio que iba a poner. Anunció, no, voy a llevarla a la misa de San Pedro, la escultura de la Pachamama. Porque hubo muchos obispos que se quejaron ante esas declaraciones y dijeron que no iban a ir a la misa si esa escultura iba. Sin embargo, le llevaron un trozo de tierra, hermano. Le llevaron un trozo de tierra representando a la Madre Tierra y la pusieron en el lugar del sacrificio, en el altar, en el momento del ofertorio, ¿no? Pusieron en el altar la tierra. Bueno, me ha parecido significativo. También algunos papas y santos nos advirtieron de Jorge Mario Bergoglio, de un papa que iba a hacer todo esto. Una de las que a mí más me ha impactado siempre es del de Beato Pío IX, Pío IX, Pío IX, que dijo, si un futuro papa enseñara algo contrario a la fe católica, no le sigan. Yo desde que escuché eso la primera vez me preguntaba, ¿qué habrá inspirado, por qué el Espíritu Santo habrá inspirado a este papa a decir eso? ¿No? Qué bárbaro. Y otro que me parece significativo, León XIII, que dice así, tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluidos de la comunión católica y fuera de la Iglesia, a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. Dice Bendito sea que se Dios. separe en lo más mínimo. Ujú. Hoy en día van como 200 entre herejías y blasfemias de Francisco y hay gente que todavía piensa, pues sí, que ha dicho alguna herejía y todo, pero que sigue siendo Sí, papa, que sigue siendo vicario. sí. No, dicen lo más mínimo, es decir, no tenemos que esperar 200, 300 o 500 herejías y blasfemias para pensar que no es papa. Es- León XIII lo dice, lo más mínimo. O sea que Ujú. no tenemos que ser tan... Hay una tendencia a defenderlo, ¿verdad? A justificar todo lo que Sí, dice, a sí, buscar sí. siempre alguna explicación de por qué hizo esto, dijo el otro. Yo lo entiendo, porque es muy dolorosa la situación. Yo he escuchado a sacerdotes, hermanos, decir, pero tenemos que tener fe, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tenemos que tener fe, saber que Cristo conduce a la iglesia. Sí, es verdad todo eso, pero también es verdad todo lo que está profetizado que tiene que pasar. Y lo estamos viendo ante nuestros ojos. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, evidentemente. Contra la iglesia triunfante. Ante eso, el infierno no tiene ni una sola palabra que decir. Y contra la purgante tampoco, porque tienen la salvación eterna asegurada. Pero la iglesia militante está llamada, como nos dice el catecismo de Juan Pablo II, a vivir su pasión, muerte y resurrección. Y eso no significa que las puertas del infierno lleguen a prevalecer sobre ella, porque incluso los que estamos ahora en la iglesia militante, en la tierra, por más falso profeta que sea Bergoglio, por más poder que el Señor permita que tenga Satanás, el que quiera permanecer fiel a Cristo, a la cruz, puede hacerlo, ¿no? Puede hacerlo. Eso sí, con persecuciones. Eso está garantizado por el Señor, ¿no? Bueno, también hay un par de advertencias que muy rápido diré de santos, conocidas, pero vale la pena como recapitulación. Ana Catalina Emmerich dijo que habrá un falso y un verdadero papa reinantes al mismo tiempo, y vi las consecuencias funestas de esa falsa iglesia. Y la importantísima profecía de San Francisco de Asís, que muchos niegan que es verdadera porque le temen miedo le temen a esa profecía, donde dice claramente que en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará un verdadero pastor, sino un destructor. Así lo llamó San Francisco de Asís, un destructor. Y decía, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Y termina diciendo, habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice. O sea, estaba muy, pero muy profetizado lo que está ocurriendo ahora. El que no Muy. lo quiere ver es porque decide no verlo, Ujú, porque decide, porque anunciado estaba en la Biblia, lo advirtieron los santos como San Francisco ujú. o Ana Catalina de Emmerich, y la Virgen María lo dijo en la Salé, lo dijo en Fátima, o sea que no podemos cerrar los ojos o meter la cabeza en el hoyo como el avestruz porque no queremos verlo. Es una realidad muy dura, como tú lo dices, pero no por eso deja de ser cierta.
Así es, hermano. Me gustaría preguntarte una cosa que no habíamos hablado previamente de hacer el vídeo, porque lo hemos preparado, hermanos, un poquito, ¿no? Por encima. Siempre nos dejamos también llevar un poco por la naturalidad de la conversación. Pero algo muy curioso que me comentó el otro día una suscriptora, a la que mando un abrazo, me dijo que había encontrado en unas Biblias una traducción y en otras otra, sobre esas palabras de Cristo en la última cena acerca de la abominación de la desolación, de Mateo 25:15. Porque en la mayoría de las Biblias está escrito abominación de la desolación. Cuando veáis la abominación de la desolación en el lugar santo, y entre paréntesis, el que lea que entienda, dice el Cristo, es que es Ujú. increíble, eh, o el Espíritu Santo, a través del agiógrafo de San Juan. Pero es que ella encontró otras traducciones en las que no se habla de abominación desoladora o abominación de la desolación, sino de el execrable demoledor. Fíjate, hermano, no sé si lo sabías, te lo traigo para ver si lo sabías y ver qué comentas, pero execrar es atentar contra las cosas santas. Ese es el significado de execrar o execración, ¿vale? Y execrable demoledor. Así es como se refiere en algunas traducciones ese Mateo 25:15 de la abominación de la desolación. Y eso, ¿sabes por qué te lo comento? Me hizo pensar. ¿La abominación de la desolación no será acaso el execrable demoledor que tenemos delante llamado Jorge Mario Bergoglio? Bueno, a ese respecto te digo que yo uso varias Biblias. Una de mis favoritas, que me parece una de las mejores Biblias que hay, es esta, la Biblia Straubinger. Es Mm, excelente. Por supuesto que yo trabajo como con 6 o 7, pero esta es una de mis preferidas. No, no conocía esa traducción que tú dices, no sé si es cierta, la voy a mm, investigar. investiga. Sí, pero sí te digo, es en 24:15, no en 25, sino en Mateo 24. Y hay una cosa bien relevante. En Daniel, él está haciendo referencia a Daniel. Ujú. En Daniel aparece no una, sino 4 veces. O sea, en 4 capítulos de Daniel aparece la profecía de la abominación de la desolación. Ese elemento lo refiere Jesús como algo tan importante que dice, cuando eso ocurra, entonces dice, huyan a los montes, no regrese a su casa, hay de los que estén encinta, criando, orad para que vuestro día no ocurra en sábado, que no ocurra en invierno, porque vendrá una tribulación cual no la hubo antes ni la hubo después. Eso da una connotación de un disparador, como un detonante. Quiere decir que a pesar de que la abominación de la desolación se está anticipando con todo lo que está haciendo Jorge Mario Bergoglio, con todo el signo de la Amazonía, con toda esta adoración de ídolos, de curupís, de pachamamas del Vaticano, no se refiere todavía a la que predice Jesús en Mateo 24:15, haciendo el referencia a Daniel. ¿Por qué lo digo? Todo esto es anticipo, pero no se ha producido ni se produce ese detonante, esa detonación, hasta que esa abominación de la desolación llega a un colmo, llega al mayor posible de todos los pecados, como al mayor posible de todos los sacrilegios. Con lo cual, la gente que está diciendo ya se cumplió la profecía de Jesús, yo le digo no. A ver, sí se está metiendo la abominación de la desolación en el lugar santo, en el Vaticano, pero va a llegar un punto, César, que no se ha cumplido, no ha llegado, por eso Ujú. difiero de los que dicen que ya se cumplió, en el cual ya no va a ser como la duda. Por ejemplo, la duda me refiero, no, fue cuando metió la pachamama, no, fue cuando metió el curupí, no, fue cuando hizo tal cosa, no, no, ya no va a haber la duda, porque cuando ocurra, dice Jesús, no lo dice con estas palabras, pero a manera de símil lo digo, agárrense, ¿entiendes? O sea, que hay una cosa que funciona como un detonante. Ujú. Entonces, tiene que ser una abominación desoladora, o sea, un sacrilegio. Ah, bueno, aquí, usando palabras de María en el libro azul del Padre Gobi, ella dice, cuando se dé el horroroso sacrilegio predicho por el profeta Daniel. Entonces, es más que una simple abominación, que ya lo que está Ujú. haciendo en el Vaticano es una abominación, sino que es una abominación desoladora, un rito abominable a los ojos de Dios, mezclado con un horroroso sacrilegio, tan horroroso que va a producir algo en el mundo tan fuerte, tan violento, que nadie va a tener duda que ahí se cumple esa profecía de Jesús. Entonces, ¿qué me ayudó a mí un poco a entender qué pudiera ser? ¿Hasta dónde puede llegar un sacrilegio tan terrible? Es Juana Tabor 666, de un argentino que se llama Gustavo Martínez Subiría,
pero que él escribió siempre bajo un seudónimo, Hugo Wast. Yo recomiendo ese libro. No solo es una novela extraordinaria desde el punto de vista literario y también bíblico, se aprende muchísimo. Yo la leí con la Biblia en mano porque Gustavo Martínez era un verdadero católico firme y fiel, sino que ayuda a entender, y no lo voy a decir ahora para que genere la curiosidad o las ganas de leerse el libro. Leyendo ese libro entendí mejor la profecía de Jesús y la abominación desoladora y el sacrilegio referido por él, porque entendí hasta dónde puede llegar un pecado contra Dios que puede hacer que se dispare todo con la intensidad que lo explica Jesús en Mateo 24:15. Increíble, hermano. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios por todo. La verdad es que, bueno, yo sé que las personas que nos están viendo están encantadas, las que han llegado hasta aquí, y que podemos seguir hablando mucho tiempo porque estos son temas fascinantes y apasionantes, pero en algún momento tenemos que ir pensando en despedirnos hasta el próximo programa. Vamos a comentarle a nuestros hermanos que nos están viendo y escuchando un poco qué temas tenemos pensados el hermano Mauricio y yo traer próximos días, porque esto es muy grande, hermanos, y hace falta tiempo y calma para comprender lo que está pasando, ¿no? Con humildad y con compromiso con la verdad. Y entonces son varios temas los que hemos estado barajando. Os invito también que en comentarios escribáis lo que os apetezca escuchar, ¿no? Porque hay un montón de cosas que podemos traer. Pero bueno, que sepáis que, claro, ante toda esta situación tan aberrante, hay una pregunta legítima que nos podemos hacer todos, ¿no? Bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué debemos esperar próximamente? Ya sabemos que está el cielo, ¿no? Como telón de fondo, bendito sea Dios. Pero inmediatamente hasta el cielo tenemos un peregrinar concreto de este momento histórico, ¿no? Este momento histórico que quisieron vivir tantos santos y no vivieron, ¿no? Que quisieron ver y no vieron, como dice Cristo con respecto a sus palabras. Bueno, ¿qué podemos hacer? Eso dedicaremos un programa a ello, ¿no? Es decir, a la luz de la escritura, a la luz de la patrística, a la luz de todas las enseñanzas católicas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Otro tema también es el tema de los últimos tiempos, ¿no? ¿Cuáles son las profecías? Que es básicamente, junto con otras cosas, de lo que hablas en tu libro, ¿no? De ese quinto reino, de ese milenio que tantos padres de la Iglesia defendieron, asumieron como propio, desde el propio San Juan Evangelista hasta, bueno, pues muchísimos, ¿no? Ese milenio que por desgracia está muy cuestionado, ¿no? Hoy en día, pero sin embargo es una doctrina eh, que la Iglesia permite sostener, ¿no? La Iglesia nunca ha condenado, ¿no? Lo más que ha dicho ha sido esa frase de no se puede enseñar con seguridad, ¿no? Pero precisamente porque hay mucha confusión al respecto, hay un milenarismo carnal o quialístico, otro milenarismo mitigado, otro milenarismo, en fin, son milenarismos que sí que han sido condenados, ¿no? Pero no así el milenarismo católico, espiritual o patrístico, así es como se llama, ¿no? El auténtico. Ese es otro Permiso, tema. César. Cuéntame, hermano. Aunque es otro tema y no lo Sí. vamos a tocar hoy, solo quiero completar la frase porque es relevante. No se puede enseñar con seguridad que Cristo vendrá a reinar visiblemente en la Ah, tierra. exactamente. No está condenando el milenio, sino un tipo de milenio con un Cristo persona durante físicamente 1000 años. Exactamente. Exactamente. Pero yo siempre incido en eso, de que no se puede enseñar con seguridad. No significa que la doctrina esa sea insegura. No, significa que la enseñanza de esa doctrina es insegura, debido a esta situación histórico-crítico-teológica al respecto, ¿no? La enseñanza es insegura, solo ha de ser reservada a verdaderos expertos, que no somos seguramente ni tú ni yo, pero todo católico puede conocer la verdad sobre cualquier tema, ¿no? Tiene la gracia del Señor garantizada según su naturaleza, según su, más que naturaleza que todos tenemos la humana, según sus cualidades propias, ¿no? Como individuo. En fin, hermanos, ese sería un tema. Últimos tiempos. Otro, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Otro tema que tenemos sería un poco indagar, ¿no? Indagar más en quién es la figura del falso profeta, porque sí que me gustaría preguntarlo para cerrar el programa, hermano. ¿Qué dirías en resumen de la persona de Jorge Mario Bergoglio? ¿Quién es y qué quiere? ¿Qué propósito tiene? Ya lo has Él dicho, ¿no? tomó Pero la, él tomó la decisión hace varios años de destruir la Iglesia Católica. Es un enemigo de Cristo, pero no cualquiera, como tantos otros. Es el enemigo de Cristo, conocido como falso profeta,
es decir, el anticristo religioso que trabaja al servicio del anticristo político. Y además tenemos que tener claro que él no es católico. Hace mucho dejó de serlo. Con seguridad, al menos desde que incumplió todos aquellos aspectos del Código de Derecho Canónico y de la Constitución Apostólica, en el cual al aceptar un cabildeo a su favor, ¿no?, para su elección, ya está excomulgado la ante sentencia, y significa que cuando él y los otros cardenales que lo pusieron llegaron al cónclave, ni él ni esos cardenales eran católicos, ya estaban excomulgados. Posiblemente pudiera haber estado excomulgado desde antes por sus filiaciones o sus, ¿cómo se dice?, sus tratos, sus apoyos al comunismo, en Argentina me refiero, en su vida pasada, por su filiación al Rotary Club de Buenos Aires, que al final de cuentas es un tentáculo de la masonería. O sea, pudiera haber, aunque yo no lo puedo asegurar, razones por lo que pudiera haber estado excomulgado antes, pero si no, con seguridad estaba excomulgado antes del cónclave al aceptar ese cabildeo, ese acuerdo. Entonces, él ni siquiera es católico, y si lo hubiera sido en algún momento más reciente, lo dejaría de ser, como dice San Roberto Belarmino, ¿no?, que si un papa por ser hereje ya deja de ser papa. O sea, si tú quieres sumar todas las razones que lo invalidan como, no solo como papa, sino como católico, es que ni siquiera es católico. O sea, tantos defensores tiene este hombre y ni siquiera es católico. Entonces Sí, no sí. tiene defensa. Él aplica lamentablemente la profecía de Santa Hildegarda, de lo que va a ser su juicio, pero además se cumple en él la profecía de Santa Brígida de Suecia, que Ujú. decía, el día que un papa apruebe el matrimonio del sacerdote, o sea, el día que haga la abolición del celibato sacerdotal, ese papa se irá al infierno. O sea que no solamente Santa Hildegarda, Santa Brígida de Suecia confirman que él es, o sea, no hay ninguna duda. No hay ninguna, es él. Ese es ese enorme enemigo profetizado que trabaja junto con el anticristo para destruir la Iglesia Católica. Por, su- Lamentablemente es una dura realidad, pero nuestra posición de católicos tiene que ser, pues ahora tenemos que ser más firmes, más valientes y más católicos que nunca. Si llegó a ser esa lucha final, pues nuestro rol debe ser de católicos valientes, a dar la cara, a estar dispuestos a todo por Cristo, pero a todo significa incluso a derramar la sangre. Cuando yo hice mi compromiso por Cristo, mi compromiso con la verdad del que te hablaba al principio del video, era no solo ofreciéndome al Señor a que me mande a donde quiera o me pida lo que quiera, la misión que sea, sino inclusive a, si fuera necesario, por la verdad y por la Iglesia Católica verdadera, que tiene como Papa en este momento a Benedicto XVI, derramar la sangre, dar la vida por Cristo. Estoy dispuesto a eso. Y estoy entre estos soldados que, como tú, Vicente Montesinos, Rabasco, Isaac y otros, también nuestro hermano aquí en Colombia de Henry Henry. Gómez Casas, estoy dentro de ese grupo de personas que están denunciando. En mi caso, voy a cumplir ahora en noviembre, próximo mes, 3 años denunciando a Bergoglio como falso profeta. Primero en grupos familiares, ¿no?, en grupos, digamos, de vecinos, de amigos. Después con mi canal de YouTube, con programas con Galat, etcétera. Y ahora pues estoy en un programa de gira casi permanente, Sí. de viajar a países, de dar, y en todas partes denunciándolo a él como falso profeta. Así que estoy a punto de cumplir 3 años en esta labor de denuncia, que es parte de la labor de un profeta: anunciar y denunciar. Yo anuncio la segunda venida, la proximidad del reino, y denuncio a Bergoglio como falso profeta. Pues que Dios te bendiga, hermano. Muchísimas gracias por estar este rato con nosotros. Sé que muchos estarán muy contentos y también de saber saber que vas a estar más tiempo, más programas con nosotros, Dios mediante. Por sus frutos los conoceréis, iba a decir, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de este hombre, hermanos? ¿Cuáles son? La plaza de San Pedro vacía, confusión, inquietud en todo el cuerpo sacerdotal. ¿Cuántos sacerdotes están sufriendo en silencio por miedo a Bergoglio, que habla de misericordia, pero que en cuanto hay una voz discordante dentro del clero, automáticamente la expulsa, ¿no?, como con un poder autoritario, ¿no? Si tiene que poner su autoridad como papa, su puesto, para confirmar a sus hermanos en la fe, no. Deja que se sigan confundiendo, dejan que permanezcan en la confusión. Pero ojo, si tiene que confirmar a uno que no piensa como él, en que se vaya fuera, en eso no tiene problema, ¿no? En estipular a quién hay que quitar. Este señor, hermanos, es un falso profeta, es un falso católico, es un Y, falso humilde. Y
¿Hay que orar por él? Sí, hay que orar por él, porque todavía no está muerto. Porque en cualquier momento puede, aunque las profecías digan, ese es el destino que le espera. Evidentemente, si sigue así, le espera ese destino. Pero incluso aunque llegase a ese destino, al menos hay que rezar por él, para que ese destino sea el menor, que no tenga un sufrimiento mayor por Satanás, sino solamente el que Dios estipule, ¿no? Frutos de confusión y de perdición eterna. Esta Sí. mañana vi un video de la ciudad de Lima, donde yo viví más de 9 años, un pueblo que siempre ha sido tan católico, tan fervoroso como el pueblo peruano, y en la entrada de la misa, adorando una canción de adoración a la Pachamama, a la Madre Tierra, lo dicen, el canto de entrada. Como está tomado de lejos, no logro ver si se ve la Pachamama o no, pero el canto sí se escucha perfecto. O sea, como tú dices, es un falso profeta y los frutos son de idolatría, de confusión, de condenación eterna. Y como decía Daniel, tiró por tierra la verdad, así obró y le acompañó el éxito. Sí, así es, así es. Y de confirmar en el pecado, es lo que hace este señor. No, de hecho, le llevaron a Madagascar dos conversos al catolicismo, creo que eran un hindú y un musulmán, o un budista y un musulmán. Y la propia mujer que le llevaba a Bergoglio estos dos conversos se llevó una reprimenda de Bergoglio. Decía que no había que evangelizar así, que había solo que acompañar. Bergoglio, yo no me creo tus mentiras, el hermano Mauricio tampoco, y gran parte del pueblo de Dios tampoco. Esperemos que Dios pueda hacer un milagro para que te des cuenta de lo que estás haciendo, ¿eh? A la luz de Dios. Y esperemos que muchos hermanos también vean quién realmente es esta persona que misteriosamente está haciendo lo que está haciendo para el dolor de los cristianos y de Dios y de María. Muchas gracias, hermano, de verdad. Ha sido un programa maravilloso. Me siento muy, muy reforzado en la fe, muy confirmado en la fe y fortalecido para seguir ejecutando, para seguir realizando esta tarea de anuncio del Evangelio y denuncia del antievangelio. Últimas palabras. Me despido con un anuncio, una buena noticia, algo que para mí fue también una sorpresa grata que me llevé hace unos pocos días. Varios suscriptores y seguidores me habían dicho, ¿por qué no creas una página web con todo tu material y ahí pones todas tus cosas y nuevas material? Y yo dije, pues no sé cómo se hace, no tengo los medios, no tengo tiempo, me la paso viajando. Pues resulta que me escribe un amigo, bueno, amigo ahora, Saúl se llama, vive en México, y me escribe un correo, me dice, a ver, mira, he hecho esto, creé una página, compré un dominio, www.yayeganuestraliberacion.com, he Ujú. puesto todo tu material, dime si te parece, si te gusta, y si no lo borro y lo quito. Y yo estaba buscando esa parte del correo donde dice, y si lo apruebas, me tienes que depositar tanto. O sea, estaba buscando ese lugar donde decía Sí, sí, que, sí. que, La que me, factura. y no encontré nada de eso. Y yo lo llamo, lo contacto, y yo no lo podía creer, César. Estoy haciendo con este anuncio y en agradecimiento a esta conversación tan agradable contigo, que ya está el portal www.yayeganuestraliberacion.com, hecho por una persona que invirtió tiempo, esfuerzo, dinero, porque le pareció que el material ayudaba, que en pocos videos daba un buen panorama de los tiempos que estamos viviendo, de quién es Bergoglio, de qué hacer durante la gran tribulación, qué es el aviso, dónde están todas estas cosas en la Biblia, y como que en poco a una persona que no tiene mucho tiempo le aclaraba en poco tiempo para ponerlo ya bien encaminado. Y lo hizo todo. Yo lo único que hice, ¿sabes qué? Decirle, aprobado, y te sugiero unos pocos cambios. Así que el Señor me lo mandó. Le agradezco a él, a Saúl, pero también a Dios que le movió el corazón para esta gran iniciativa. Y con este anuncio, pues me despido, te agradezco y a todos tus seguidores, a todos tus suscriptores, que Dios los bendiga y ánimo. Es tiempo de ser valientes soldados de Cristo, de decidirse por la verdad, por la vida, por el Evangelio, por Jesucristo y por su Santísima Madre, por el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Bendiciones para todos. Muchas gracias, hermano. Amén a todo lo que has dicho. Muchas, muchas gracias. Pondremos en la descripción de este vídeo esa página web para que estoy deseando entrar, sinceramente. También tenéis el enlace al canal del hermano Mauricio, donde podéis verle también en vídeos largos, como de una hora, hora y tanto,
explicando varias cuestiones sobre estos temas que estoy seguro que a muchísimos os interesan. Y Dios mediante, como os digo, lo tendremos también. Hablaremos un programa especial sobre el aviso, el milagro y el castigo de Garabandal, porque Mauricio sabe mucho del tema. Y estoy deseando que lleguen esos momentos, hermano. Te deseo también, pues, que el Señor no se aparte de ti. Te deseo también que siempre le digas sí cada día al levantarte, cada noche al acostarte. Y bueno, pues aquí tienes una pequeñita comunidad que en comparación con el número de habitantes de la Tierra es muy pequeña, pero en amor de Dios rebosa, porque así me lo muestran tantos hermanos en los comentarios, en los rosarios en directo. Y, y bueno, pues una comunidad que reza por ti, hermano, para que sigas defendiendo a Cristo en estos momentos de terrible oscuridad, de terrible tiniebla, para que esa luz nunca se apague, hermano, que nunca se apagará, ¿no? Y lo dicho, hermanos, como os digo, os siempre, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.